Dios majestuoso. Cantémosle. Dios majestuoso en las alturas. Que esta serie que vamos a compartir va a ser una serie que va a ser de mucha bendición. Y mientras meditaba en esta serie llamada Una vida balanceada, me llegaban tantas cosas a la mente que obviamente nos faltaría tiempo para compartir, ¿verdad? Y si somos curiosos, nos damos cuenta que la vida está basada, o la vida consiste en tener un balance. Y yo pienso que por causa del pecado, por causa del corazón caído, desafortunadamente no siempre encontramos ese balance, ¿verdad? Siempre nos vamos a un lado o nos vamos al otro. Y una de las cosas que Jesús hace cuando viene a nuestra vida, cuando le permitimos entrar en nuestro corazón, es que comienza a ordenar. Una vez un pastor compartió una ilustración que me gustó mucho, muy simple, muy sencilla, y él dijo que Jesús es como el sistema solar, que cuando viene a nuestras vidas organiza nuestros planetas, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando conocí al Señor, pero también cuando me tocó entrar al pastorado. Y cuando leemos la Biblia acerca del pastorado, vemos el libro de Timoteo, que nos habla de los pastores, ¿verdad? El requisito de pastores que la Biblia nos enseña. Y la primera vez que yo leí eso, yo pensé que era una meta a alcanzar, ¿verdad? Dice que el pastor debe ser marido de una sola mujer, decoroso, no dado al vino, etc. Y recuerdo un pastor amigo mío llamado Álvaro Camarena, una vez me comentó, hablándome del texto, me dice, ese es el mínimo que un pastor debe tener. Y cuando yo escuché eso, me di cuenta que enfrentaba un desafío a lo que es el llamado pastoral. Y yo pensaba que era una meta alcanzar 1 Timoteo 3, hay una lista de requisitos allí. Y el pastor me dice, no, ese es el mínimo. Y cuando yo pienso en eso, ¿verdad? Cuando yo comencé a entrar en el orden que me exigía la palabra, me sentí un poquito frustrado, porque cuando miré mi vida en el espejo de la palabra dije, uy, tengo tantas cosas que ordenar, tengo que entrar en un balance en mi vida. Y por la gracia de Dios, ¿verdad? Aún no hemos llegado mi esposa y yo, pero ahí vamos, ¿verdad? Hemos visto la mano de Dios enderezándonos cada vez más. Todavía estamos un poquito torcidos, en algunos países dicen chueco, pero hemos visto, ¿verdad? Esa inclinación que el Señor nos ha ido llevando para que encontremos el balance en Cristo. Siempre que pienso en esta serie me acuerdo del borracho, ¿verdad? Del dicho del borracho que se quiere subir en el caballo y cuando se sube se cae del otro lado y vuelve y se sube, se cae del otro lado. Obviamente por la embriaguez no se puede subir. Entonces esta serie que vamos a estar compartiendo de una vida balanceada, vamos a hablar de muchos puntos. En el día de hoy vamos a titular esta enseñanza nada más introducción a esta serie. Introducción, usted toma notas, ponga nada más introducción. Y vamos a estar viendo muchos puntos que nos van a bendecir en esta noche. Quiero que leamos Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, verso 52. Vamos al libro de Lucas. Nada más por ahora vamos a leer un solo verso. Aquí este texto que vamos a leer es un verso muy importante porque eso es un texto que nos va a hablar de nuestro Señor y el ejemplo a seguir, ¿verdad? Para tener un balance en la vida cristiana es Cristo. Cuando yo hablo de una vida balanceada, no estoy hablando de una vida nada más en el sentido motivador o terrenal o material, aunque está todo incluido. Me estoy refiriendo a todo. Por ejemplo, si vemos 1 Tesalonicenses 5, el versículo 23 dice, para que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Todo sea santificado. Y esa palabra santificar, aparte de purificar, aparte de limpiar nuestro corazón, también habla de andar en orden, en el orden de Dios, en la justicia, en el amor y santidad de Dios. Entonces fíjense que dice en espíritu, alma y cuerpo, los tres. Entonces muchas veces nos enfocamos en lo espiritual, nos olvidamos del cuerpo, muchas veces nos enfocamos en el cuerpo, nos olvidamos del alma. Entonces queremos caminar y crecer de manera pareja, ¿verdad? O queremos crecer parejo, se entiende mejor. Lucas 2:52 dice lo siguiente, dice, y Jesús
Jesús, nuestro Señor, crecía, dice número 1, en sabiduría. Crecía en sabiduría. Como hombre terrenal que se sometió, aún siendo Dios, se sometió a un cuerpo humano, dice que crecía en sabiduría. Dice en estatura y luego dice y gracia. Ahora aquí vemos tres cosas: sabiduría, estatura y gracia. Luego dice gracia para con Dios y los hombres. Ahora todos obviamente nos haríamos la pregunta que si Jesús siendo Dios, ¿por qué tenía que crecer en esto? Es porque su humillación en la tierra, obviamente entendemos que fue para morir en la cruz, pero no debemos ignorar que aparte de que el Señor se humilló para ir a la cruz y pagar por nuestros pecados, también modeló el camino cristiano para que nosotros tengamos un modelo a imitar, para que sigamos sus pisadas, su ejemplo. Entonces, esta serie tiene que ver con seguir las pisadas de Jesús y encontrar nuestro balance mientras estamos aquí en la tierra. Encontrando balance en nuestro caminar cristiano, alguien una vez dijo que la vida cristiana es como montar bicicleta, que si nos detenemos nos caemos de un lado o del otro. Eso dijo alguien, que la vida cristiana es como montar bicicleta. Si nos detenemos de pedalear e ir hacia adelante, nos caemos o de un lado o del otro. Otra persona también dijo que la vida es como tocar guitarra. Si tocas las cuerdas con poca presión, no tiene sonido, no suena, no hay armonía, no hay música. Pero mucha presión también puede romper las cuerdas. Entonces ahí vemos que si encontramos el punto medio, encontramos una buena nota o una buena armonía musical, entiéndase, refiriéndonos a la vida. Proverbios 16:11 dice algo que también quiero compartir. Proverbios 16:11. Vamos a leer Proverbios 16. Dice Proverbios 16:11, peso y balanzas justas son de Jehová. Dice, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Aquí vemos que la palabra balanza es un instrumento usado para pesar objetos. En tiempos bíblicos se utilizaba la pesa o la balanza para pesar el dinero y los alimentos, también los animales. Era un instrumento de pesar para tomar el peso de algo. Aquí vemos que el valor o cantidad de dinero era conocido por medio al peso. Pero esto que vemos en la Biblia, por ejemplo, una balanza, si usted por ejemplo ve cuando va a la corte, al edificio de lo que es la corte judicial, donde ¿verdad? Se maneja todo eso de las leyes, donde están los abogados, jueces. En algunos de esos edificios tienen allí a una estatuilla con la imagen de entiéndase, la diosa de la mitología griega Diana. Es un nombre, en su nombre en latín es Diana, pero en griego es Artemisa, la diosa Artemis. Usted quizás la ha visto en alguna foto, y es una mujer que tiene una balanza en su mano, con una espada y tiene una venda en los ojos. Y obviamente esta mujer simboliza, digo entre comillas porque obviamente en la tierra el hombre no aplica la justicia de Dios, pero esta mujer representa la justicia imparcial, de que la justicia, la balanza representa la justicia, la espada representa el juicio y la venda representa la imparcialidad. Significa que se debe aplicar la justicia sin parcialidad, no mirando si le van a aplicar la justicia a una persona que tiene mucho dinero o es pobre. O sea, la venda representa que la justicia es imparcial. Entonces vemos una balanza allí donde habla de peso. Por eso leímos en el proverbio de que el Señor es el que pesa de manera justa. El Señor es que juzga justamente, dice el Señor. Pero ¿qué sucede cuando nosotros dedicamos todo nuestro tiempo y esfuerzo en una sola cosa y descuidamos las demás? ¿A qué me refiero? El problema del desbalance del ser humano es que inclinamos nuestro corazón y dedicamos nuestra vida a un lado de la vida o al otro y desatendemos el otro lado. Y como bien decíamos al principio, la vida consiste en un balance, en tener un orden, ¿verdad? Y poner la balanza 50-50, 100-100 para llevar un caminar firme, recto y poder llegar a la meta. Bueno, ante esta pregunta acerca de por qué a veces dedicamos más tiempo a una cosa que a otra,
Por mucho tiempo el concepto de alcanzar éxito era bajo la idea de que teníamos que poner toda nuestra atención en, suponiendo que sea una carrera, ¿verdad? Una carrera universitaria. Si tú quieres ser un abogado, tienes que darlo todo en la abogacía. Si tú quieres ser un deportista, tienes que darlo todo y dejarlo todo en el terreno. Desatender todo y enfocarte nada más en eso. Ahora, hay una diferencia, y aquí es donde perdemos el balance. Hay una diferencia de nosotros dedicar tiempo y sacrificio para alcanzar algo, que dedicar toda nuestra vida, tiempo y esfuerzo. Eso es otra cosa. Si alguien quiere alcanzar alguna meta, tiene que sacrificarse, tiene que dedicarle tiempo y esfuerzo, eso entendemos. Pero dedicarlo todo, ¿verdad? Y muchas veces sucede que por causa de esta situación, de este pensamiento de que para alcanzar éxito hay que dedicar todo el tiempo, todo el sacrificio, muchos hombres que se graduaron de doctor desatendieron su familia. Muchos que se graduaron o alcanzaron alguna meta, desatendió a su esposa o esposo en este caso, en estos tiempos que vivimos ya. Entonces vemos ahí un desbalance. Podemos ver que el mejor doctor del mundo es un mal esposo, por ejemplo, o el mejor atleta o atleta del mundo, mujer o hombre, es el mejor, pero entonces maltrata a sus hijos porque dedicó tanto tiempo en una parte que descuidó la otra. Entonces la vida consiste no solamente en hacer dinero, no solamente en adquirir una carrera universitaria, no solamente es en alcanzar la fama. La vida consiste en un balance de todo, tanto el trabajo como la familia, los amigos, todo, el descanso, las actividades, etcétera. Todo hay que ponerlo en un balance justo. Ese es el problema. Ahí es donde nos perdemos como cristianos, porque pensamos que nada más estamos aquí para predicar el evangelio, esperando que Cristo venga para irnos ya. El que oyó, y el que no oyó, bueno, se quedó. Y no, la vida cristiana también tiene un beneficio en la tierra. Pablo le dice a Timoteo, dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, ¿verdad? Pero el ejercicio el piadoso, ¿verdad? Ejercítate en la piedad porque tiene promesa aquí en la tierra y en la eternidad, en ambos lados. El mismo sabio Salomón, los capítulos, ¿verdad? El capítulo 3 de Eclesiastés, dijo algo que muchas veces sabemos, pero al leerlo tan deprisa solamente le atribuimos una parte vamos a decir, del significado. ¿Qué dice Eclesiastés 3? ¿Cuál es uno de las frases de Salomón más famosa? Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Si analizamos eso que Salomón dice en el capítulo 3 de Eclesiastés, significa, y esto nos compromete, significa que durante el día, durante nuestra vida, los meses, años, todo tiene un tiempo determinado según el plan de Dios. Fíjense qué sabio es Dios. El problema es que cuando nosotros no trazamos las cosas y hacemos todo en su tiempo, estamos utilizando el tiempo ajeno para hacer otra cosa y confundimos una cosa con la otra y no vemos progreso ni crecimiento. Les voy a poner un ejemplo. Hay cristianos que van a la iglesia, ¿verdad? Usted lo ve con sus notas, su lapicero, están tomando notas y usted lo ve ahí, ¿verdad? Punto tal y pastor, ¿cómo fue? ¿Cuál fue el versículo? Y escribe. Pero ese tiempo de tomar notas está muy bien. Pero luego esas notas, ¿verdad? Llegan a la casa, cierran el cuaderno, ¿verdad? O la mascota, ¿verdad? Como decimos nosotros, y más nunca vuelven a ver las notas. Entonces vemos ahí un desorden, un desbalance. O sea, nos congregamos, tomamos notas, pero no volvemos a eso que tomamos notas para poder permitir que el Espíritu y esa palabra entre en nuestro corazón. Ahí está el desbalance, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, Dios nos dio el tiempo, pero en su eterna sabiduría dividió el tiempo. Imagínese que usted, eso suena raro, pero solamente trate de pensar. Imagínese que usted nació un día y desde ese día hasta 80 años, usted viva sin mañanas, sin tardes, sin mirar el reloj, sin ver la hora o el calendario,
sin la agenda o las fechas que a veces vemos. Imagínese cómo viviríamos sin fecha, sin horario, sin día ni noche. Simplemente un día eterno por 80 años. Bueno, sería un desorden porque ¿cómo podríamos planificar nuestras decisiones? ¿Cómo podríamos cumplir con las personas? ¿Cómo podríamos celebrar un cumpleaños? ¿Cómo podríamos recordar un aniversario? ¿Cómo podríamos reunirnos con alguien? ¿Cómo podríamos tener un horario de dormir y otro para levantarnos? Entonces, cuando Salomón dice todo tiene su tiempo, quiero que vayan conmigo a Génesis 1. Fíjense lo que dice Génesis 1. Génesis 1, versículo 14 y versículo 15. Vamos a leer. Aquí vemos que el Señor dividió el tiempo en años, meses, semanas, horas, minutos, segundos, milésimas de segundo, etc. Y todo esto para que tengamos un balance y un orden mientras estemos aquí en la tierra. Génesis 1, verso 14 dice: dijo luego Dios, esto es en la creación, mientras el Señor creaba todas las cosas que Él hizo con la palabra de su poder. Dice Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, hacer separación. Dice, y sirvan, fíjense, todo esto tiene un propósito de servir a Dios y servirnos a nosotros. Dice, y sirvan de señales. Dice, para las estaciones. Aquí vemos que las estaciones son otoño, ¿verdad? Vemos invierno, otoño o primavera, invierno, primavera, verano y otoño. 4 estaciones. Y vemos que nos preparamos para la estación, por ejemplo, del otoño. Aquí, por ejemplo, o en invierno que hay frío, ya estamos antes de tiempo preparándonos con los abrigos y las botas, los guantes, etc. Fíjense lo sabio que es Dios. Hay un orden. Dice luego, para días y años. Y dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, para que podamos ver mientras trabajamos, caminamos y vivimos en la tierra. La sabiduría de Dios, hermanos, es increíble. Cada día de nuestra vida es como una página de un libro que todos un día vamos a ver en el pasado. O sea, cada día es una página del libro de la vida, ¿verdad? Con el fin de glorificar a Dios en todo lo que hacemos en la tierra. Cada día Dios nos da la oportunidad de hacer la voluntad dentro del margen de 24 horas día tras día. Ahora, les soy sincero, yo hablaba con mi esposa de este tema y mientras analizaba todo esto, tengo una lista larga de cosas que tengo que organizar, cosas que tengo que poner en orden, porque todo esto requiere de disciplina. Y si queremos, obviamente, ver días buenos, dice la palabra, la refrena en su lengua, pero yo quiero decir, si queremos ver días buenos, tenemos que entrar en el orden del Señor. Pero vemos, hermanos, que muchos de nosotros no nos enfocamos en el cada día 24 horas, sino que muchos de nosotros quizás tenemos las luchas del afán de mañana y de pasado mañana y del próximo lunes. Y afán habla de una preocupación. Quiero que vayamos a Mateo 6, vamos a ver otros ejemplos. Mateo 6, versículo 31. Uno de los problemas más grandes que tenemos es el desorden y la falta de disciplina de cada día, de hacer nuestras cosas cada día, de organizarnos, poner todo en su lugar, en su horario y tener una disciplina estricta para poder ver la bendición de Dios, no solamente en nosotros, sino glorificar su nombre. Y una de las cosas que vemos, si usted por ejemplo ve la NASA, ¿verdad? Donde salen los cohetes espaciales a la luna y todo eso, allí se maneja todo por minutos, segundo, milésima de segundo. Y un segundo tarde puede ser catastrófico y se puede perder billones de dólares. Pero nosotros no vemos el tiempo como algo tan valioso. El libro de Efesios nos enseña, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y quiero que leamos aquí en Mateo 6, versículo 31. Fíjense cuando viene un desbalance en nuestra vida, con el afán y la falta de orden. Dice aquí el texto, Jesús hablando.
Voy a leer una traducción más avanzada, se llama Nueva Traducción Viviente. Usted me sigue en su Reina Valera. Algunos si tienen tableta pueden buscar Nueva Traducción Viviente, es NTV. Y esta versión está más simple, por eso la escogí. Mateo 6:31 dice, así que no se preocupen. Su Biblia dice, no se afanen, ¿verdad? No os afanéis. ¿Qué significa afanarse? Afanarse es una manera de salirnos del balance, ¿verdad? Del orden. Afanarse o preocuparse es, fíjense lo que significa, ocuparse antes de tiempo o angustiarse por la incertidumbre o la duda si habrá o no para vestir o comer en el día de mañana. Escuchen bien. La idea de afanarse es preocuparse, la misma palabra preocuparse, pre significa antes y ocuparse obviamente es ocuparse de algo. Es que mañana no ha llegado. Una cosa es planificar, eso es dentro del balance, pero otra cosa es afanarse. Entonces la preocupación es el afán, ese es el desorden. Y el texto aquí, preocuparse o afanarse significa ocuparse antes de tiempo o angustiarse por la incertidumbre, o sea, la duda de que no sé si voy a comer mañana, estoy asustado porque con qué voy a pagar la renta, etcétera, etcétera. Pero vemos aquí que el texto no nos está diciendo nada más que no nos preocupemos y que dejemos que llueva, que la renta caiga del cielo. No, obviamente lo que dice es que no nos afanemos, no dice en ningún lugar que no planifiquemos o que no nos preparemos para el día de mañana. Lo que está diciendo es que no tengamos duda de que Dios no va a suplir. Esa es la idea. Pero quiero agregar esto. Esa confianza que el texto habla, porque aquí es donde viene el balance. Hay quienes dicen, no, la palabra dice que no te preocupes, que Dios va a suplir. Ok, esa es una parte de la balanza. Bueno, ¿cuál es la otra? La otra es que Dios dice, si tú buscas primeramente mi reino y mi justicia, entonces yo voy a añadir lo necesario. Ahora, si entendemos que existe la gracia común. ¿Qué es gracia común? Dios es bueno con todos. Dios le suple a ateos, al que cree, al que lo maldice. Dios le da a todos. Cuando llueve, llueve para todos. Eso es la gracia común. Pero como cristianos, hijos del Señor, la palabra dice, si tú te enfocas en buscar el reino de Dios y su justicia, obviamente hay que trabajar y hay que hacer lo que hay que hacer, pero nuestra preocupación está más inclinada a buscar su reino y su justicia. Entonces la otra parte de la balanza es Dios entonces añadirá lo que necesitamos. Sigo leyendo. Dice, así que no se preocupen por todo, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos? Dice esta versión. Dice, fíjense lo que dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Su Reina Valera dice, porque los gentiles buscan estas cosas. La palabra buscar significa dar la vida por eso. Por eso el texto dice, estas cosas dominan el pensamiento. Entonces no podemos caminar en el centro de la voluntad de Dios cuando estamos preocupados por el dinero, si vamos a comer mañana o no, si Dios me va a suplir, si va a resolver ese problema. ¿Y qué sucede? El afán me quita la atención de la voluntad de Dios. Y como quiera amanece y como quiera Dios te suple, pero el desbalance es que no cumplimos la voluntad de Dios. Ese es el problema. Dios te va a dar que comer, Dios te va a pagar tu renta, Dios te va a dar con qué vestirte, pero el desbalance aquí, el cual estamos buscando vivir balanceadamente, es que no cumplimos la voluntad de Dios porque estamos preocupados en lo que no teníamos que preocuparnos. Sigo leyendo. Dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades, dice el versículo 33. Fíjense cómo lo dice esta versión. Busquen, dice, ¿dónde estoy? Sí, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima. ¿Qué es el reino de Dios? Buscar el gobierno de Dios. En otras palabras, cada día presentarnos en sacrificio vivo para servir a Dios en lo que Él quiere que yo haga en el día de hoy, en el margen de 24 horas. Cada día sirviendo a Dios. Ahora, la palabra buscar, que aparece en el capítulo 33, la Reina Valera dice buscar primeramente, en sentido de prioridad, tiempo y esfuerzo, significa primeramente. Esta palabra buscar significa ocuparse. Aquí también habla de
dedicarse o priorizar, es decir, poner todas las cosas de Dios como más importante que todo lo demás. No dice que no trabajemos, no dice que no busquemos el diario, el pan de cada día. No, dice no te afanes por eso, porque el afán pone extra presión y no te permite enfocarte en el plan de Dios y en su voluntad perfecta. Dice el texto, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Ahora fíjense bien, esta palabra lleven una vida justa, en esta versión significa vivir una vida equilibrada en la palabra. Voy a explicar más adelante cuál es ese equilibrio. Vivir una vida balanceada en la palabra de Dios. Dice, y Él, aquí Dios, dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Fíjense el balance. ¿Cómo podemos encontrar ese balance medio de enfocarnos y planificarnos para el día de hoy, para glorificar a Dios, servir a Dios y preguntarle en oración y en su palabra qué Él quiere que yo haga hoy para Él? El día de mañana es otro día. Sus misericordias son nuevas cada día. Y cada día hay una orden en particular que Dios quiere que nosotros cumplamos. Bueno, ¿cuál es el balance del cristiano? ¿Cómo podemos vivir de manera equilibrada en la palabra? En los temas que vamos a compartir más adelante voy a ser más detallado, o me voy a detener más detalladamente a explicar punto por punto. Pero un avance son estas dos. ¿Cómo podemos vivir una vida balanceada como cristianos? De un lado debemos tener la palabra de Dios, las escrituras, la palabra escrita de Dios. ¿Para qué y con qué fin? Bueno, tenemos que crecer en el conocimiento. ¿En el conocimiento de qué? De Dios por medio de la palabra. Esa es la idea de por qué necesitamos la Biblia. Conocer a Dios por medio de la palabra. Número 1. Número 2. Debemos de ser instruidos en justicia. Porque si el Espíritu Santo te dice que hagas algo, pero tú intelectualmente no sabes lo que es, nosotros operamos por la razón, es decir, obedecemos por el intelecto. Lo que entiendo, eso hago, ¿verdad? Y aquí vemos que tenemos que ser instruidos en justicia. Punto 3, crecer en el reconocimiento de la voz de Dios. ¿Cómo yo sé que Dios me está hablando? Obviamente porque está alineada y está de acuerdo a su palabra. Esa es la idea. Ahora, ¿se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto? Obviamente Satanás también le citó la Biblia a Jesús, ¿verdad? De la segunda tentación. Sube al pináculo y tírate que los ángeles te apararán, ellos te van a cargar y te van a traer hacia abajo. Y le estaba citando el Salmo 91. Pero nos damos cuenta que Jesús le completa el versículo, porque Satanás utilizó medio contexto, o un verso aislado, podemos decir. Y muchas personas cristianas, desafortunadamente, utilizan los textos de manera desbalanceada. Por ejemplo, debo hacer un ejemplo de algo que nos sucedió a mi esposa y a mí, una visita. Nos pidieron que fuéramos a orar por una familia y en esa casa llegaron unos amigos y familiares de la persona que nos invitó y una pareja se nos sentó enfrente. Yo estaba leyendo Juan 11, la historia de Lázaro, el que resucitó, y en un momento yo leí el texto más corto de la Biblia. Juan 11:35 dice, y Jesús lloró. Y yo enseñando la palabra dije que Jesús lloró a Lázaro. Y la muchacha que tenía enfrente con su esposo, la señora, me dice que eso no significaba eso, me dijo. Me dice, ya pastor, disculpe, pero Jesús no lloró por Lázaro, así me dijo. Y en el momento sí me agarró así como frío, yo como que no supe ni cómo contestarle. O sea, en el momento así como rápido. Y me quedé tranquilo y lo que hice fue que volví al texto y leí el contexto. Y claramente el contexto decía que María lloraba, los judíos lloraban y luego decía, y Jesús se compungió y lloró. Ahora fíjense el balance. Yo dije algo, ¿verdad?, que ella me quería refutar, decirme que eso no significaba eso. Yo simplemente fui al contexto de lo que decía más atrás y con esa simple herramienta ella se dio cuenta de que no estaba bien. Ahora,
La muchacha que me estaba compartiendo ese punto de vista, que no era Jesús no lloraba por Lázaro, sino que lloraba por la falta de fe, ella dijo, eso lo escuchó ella en la iglesia, donde ella va. Lo escuchó allí y me dijo, no, yo lo escuché que me lo enseñaron así. Yo le dije, mira, es un desbalance tomar un texto fuera de contexto. Porque si tú lees una carta y solamente escoges un párrafo o una línea y te olvidas el contexto, no sabes lo que vas a leer, no entiendes lo que estás leyendo. Entonces el balance aquí vemos que tenemos que tener las escrituras completas para saber que Dios está hablando. Así como Satanás le sacó de contexto a Jesús la Biblia, tenemos que tener el balance de leer el contexto. Sin el contexto no hay buena interpretación. Ahora, por un lado vemos que es necesario, si vemos un lado de la balanza, necesitamos la palabra. Es importante estar en la palabra. Pero del otro lado de la balanza falta algo. ¿Y qué es? Bueno, del otro lado debemos tener la guía del Espíritu Santo. Un cristiano que es guiado por la Biblia o es nada más inclinado o dependiente del libro y no del Espíritu Santo, desafortunadamente no está usando la palabra de manera espiritual. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver o entender el reino de los cielos. Nicodemo tenía las escrituras, pero Nicodemo no tenía el Espíritu Santo. Nicodemo estaba desbalanceado. Entonces, vemos que Jesús viene a la vida de Nicodemo y él tenía todo el conocimiento ya grabado, pero no tenía el Espíritu Santo, el cual lo iba a llevar a toda verdad, el que le iba a traer el discernimiento espiritual, el que le iba a dar el poder para obedecer y para hacer la voluntad de Dios, el que iba a producir el querer como el hacer. Entonces tenemos de un lado la palabra de Dios, pero por otro lado tenemos el Espíritu Santo. Bueno, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios, sensibles de corazón. ¿Cómo somos sensibles? Amando lo que Dios ama, odiando lo que Dios odia. Amando la justicia, odiando el pecado. Tenemos que ser sumisos a la orden del Espíritu. Inmediatamente escuchamos su voz, someternos. Y tenemos que depender de la guía del Espíritu de Dios, ser dependientes. O sea, no caminar sin depender de la guía del Espíritu. Ahora, quiero decir esto. Le voy a decir por qué muchos cristianos se van de un lado de la balanza. ¿Por qué se van a la Escritura y no tanto al Espíritu? Ahora, antes de explicar esto, muchos cristianos cometen el grave error y dicen, no, yo no soy mucho de estudiar, ¿verdad? Yo no soy mucho de la palabra, yo soy más espiritual, yo soy más el Espíritu. Y otros dicen, yo soy más de las Escrituras, ¿verdad? Pero no reflejan una vida espiritual. Entonces, las dos, tanto la palabra escrita como la vida del Espíritu, tienen que operar juntos. Es que ni siquiera son dos, son uno. La palabra es espiritual. Jesús dijo en Juan 6, las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu. Entonces, no podemos dividir esto porque no se separan. Obviamente, si estamos desbalanceados, sí nos vamos a ir de un lado o del otro. Ahora le voy a explicar por qué razón algunos cristianos se van del lado nada más del conocimiento intelectual y no de la guianza espiritual. Estudiar la Biblia, adquirir conocimiento, tiene dos cosas que son buenas, pero pueden ser peligrosas. Número uno, adquirir conocimiento hoy en día es muy fácil. Hoy en día es muy fácil. Hoy en día tú puedes entrar al YouTube, al Facebook, al Google y encuentra información como no te imaginas. Ya no hay que comprar DVDs, enciclopedias de este grueso, no. Es fácil. Pero lo segundo es que cuando adquirimos conocimiento, escuchen bien, es un placer. Adquirir conocimiento con un corazón equivocado produce placer. ¿Por qué? Porque muchos piensan que el que mucho sabe es más que el que no sabe tanto. Y esto crea como un desnivel en nuestra mente, un desbalance, voy a decir, porque creemos que porque sabemos más somos más o mejores que los que no saben. Y si yo te tengo que enseñar a ti es porque yo soy más. Eso es un concepto humano y carnal. Entonces, por esa razón es más fácil ser de la palabra en la letra que del espíritu. Entonces, para ser espiritual, escuchen bien, tenemos que orar, tenemos que muchas veces ayunar,
tenemos que ser obedientes, porque el espíritu no se mueve por intelecto únicamente, sino por intención. Yo puedo agarrar la Biblia y enseñarla y hablar de ella y decir, no, que el hebreo y el griego, pero el Espíritu Santo se va directo al corazón. Y de ahí es donde viene el fruto, cuando la intención es correcta, cuando somos sumisos a su voz y cuando dependemos y confiamos en la guía del Espíritu. La palabra dice, el espiritual juzga todo. Luego la palabra también dice en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces vemos que es fácil estudiar la Biblia. Hoy en día adquirir conocimiento es lo más fácil. Pero ser espiritual, la otra parte de la balanza, eso es otra cosa. Miren, esto es tan importante porque cuando Satanás nos ataca, a él no le interesa de qué lado nos caemos. Lo único que él quiere es sacarnos de balance, sacarnos del centro de la voluntad de Dios. Es lo único que él quiere. Le voy a poner un ejemplo que sucede en la iglesia. Hoy en día está el problema del dinero en la iglesia, de la ofrenda, del diezmo, los profetas y pastores que engañan a la gente. ¿Qué sucede? Que cuando alguien es engañado en una iglesia por dinero, obviamente cuando va a otra iglesia, se va al otro extremo. Bueno, aquí me engañaron y llegan a la iglesia y luego dicen, no, aquí no voy a dar porque me engañaron. Entonces se van al otro extremo. La palabra dice que tenemos que ser generosos. Por otro lado está el servicio. No porque yo servía en esta iglesia y me hicieron esto, pero luego vengo a esta iglesia y no quiero servir. ¿Por qué? Porque allí me hicieron esto y ya no voy a servir. Son extremos, es un desbalance. Entonces nos damos cuenta que muchas de estas personas han perdido el concepto de que a quien ellos se le deben es a Dios. A quien ellos le ofrendan, le sirven, le dan su vida, es al Señor al final del día. No es al pastor que está allí, sea bueno o sea malo el pastor. Entonces tenemos la responsabilidad con Dios. Si yo veo que aquí no me fue bien, porque muchos me dicen, no, pastor, me pasó esto y esto en tal iglesia, y ya no quiero entrar en eso. Y yo le digo, ¿a ti te han pasado alguna vez un billete falso de dólares a lo mejor? Me dicen, sí. Y le digo, ¿eso hizo que tú no quieras dinero ya? Me dicen, no. Bueno, pues entonces ahí está el balance. Te dieron un billete falso, pero no significa que ya tú no quieres dinero porque una vez te dieron un billete falso. Ahora, nosotros somos expertos en irnos a los extremos. Una cosa que me hicieron allí, obviamente me lleva al otro extremo. Y en Cristo encontramos, en ese peso balanceado, encontramos el centro de su voluntad. Miren, yo no sé si usted ha visto de esos pesos industriales. En mi casa yo recuerdo mi abuelo me decía siempre, agarra el saco por esa esquina, ¿verdad? 100 libras, mi abuelo utilizaba el término quintal. Un quintal son 100 libras. Y él tenía un peso como una escala, un scale se dice en inglés, pero era como un peso balanceado. Entonces, por un lado, si el saco pesaba más de 100 libras, había que tomar unas barritas de hierro que tenían ahí marcado 100. Si el saco pesaba menos de 100, había que tomar barritas de 50 o 75. Porque la idea era que se ponía el saco en el peso y con esa barrita se balanceaba la barrita del centro, era como un tubo. Entonces esa barrita iba colgada aquí y si el saco pesaba 100 y tú le ponías la barrita de 100 y tú lo movías hasta llegar a 0, por así poner, esa barra tenía que estar parejita, derechita. Esa era la idea. Entonces la barrita quedaba como en un hueco y no podía tocar ni arriba ni abajo. Tenía que estar en el mismo centro. Eso significaba que el saco pesaba 100 libras. Si era de 50, se tomaba una barrita de 50 o una de 40 y se completaba con los números. Y yo sé que me entienden. Yo sé que estoy hablando aquí muchos puntos que a lo mejor no me van a entender algunos, pero en el Google usted lo busca y lo ve. Pero vemos que había una balanza, había un balance entre el saco y la barrita. Entonces, esa barrita en nuestras vidas representa a Cristo. Cristo es el que encuentra o nos da balance. Cuando venimos a Cristo, nuestra vida comienza a balancearse. Ya no miramos la gente hacia abajo o hacia arriba, sino al mismo nivel, porque todos somos iguales ante Dios. Miren, todo en la vida requiere balance, todo.
Las llantas o gomas de un carro, en mi país le llamamos gomas o llantas, deben tener la misma cantidad de aire, las cuatro. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi carro, si una de mis llantas habían 3 con 35 libras de aire y una tenía 25, yo no sabía esto hasta que un día me dijeron, el que arregla las llantas me dijo, mira, las otras 3 llantas se te dañaron porque el carro iba de lado y se te estaba comiendo la calle, la llanta de un lado nada más, porque andas con una llanta vacía. Y yo no sabía eso. Obviamente perdí ahí un dinero porque se gastaron antes de tiempo, por el desbalance. Un mesero, por ejemplo, yo recuerdo uno de los hermanos que trabajan en el restaurante, me dijo, uno de los errores que sucede es que traemos la bandeja de comida y el cliente, queriendo ser bueno o buena persona, trata de ayudar y eso no debemos tolerarlo porque en el momento que le quita algo de la bandeja, se le desbalancea la bandeja y se le puede caer toda la comida. Porque el mesero viene ya con esa bandeja, ¿verdad? Esa charola, dicen en México, con los platos, ¿verdad? Donde van los platos, este pesa más, este pesa menos, entonces agarro la bandeja más para acá. Y si alguien le quita algo de la bandeja, se le desbalancea y se cae. Hasta los meseros necesitan tener balance. Por ejemplo, los fisiculturistas, cuando levantan pesa, ¿verdad? Tienen que tener 50 y 50. Y muchas veces yo recuerdo cuando iba al gimnasio antes, aunque no se me nota, pero sí iba, sin querer me ponían 50 y 35 por aquí. Yo cuando levantaba hacía así de lado, porque no estaba balanceado. Un avión no puede volar con una sola ala. Los doctores dicen también que las dietas tienen que ser balanceadas. El sol fue puesto en el centro del universo para mantener orden en el universo. Pero así nos damos cuenta que la vida, hermanos, también necesita tener un balance, encontrar ese punto medio en el Señor. Y eso nada más lo podemos encontrar en Cristo. No hay forma de que alguien quiera vivir este balance sin el Señor, porque el Señor es nuestro sustento y fundamento. Fíjense lo que dice Josué 1, versículo 7. Vamos allá. Josué 1, 7. Hermanos, cuando yo pensaba en esa enseñanza, sinceramente le decía a mi esposa, comenzamos a escribir en una hoja las cosas que queremos ordenar y cosas que ni le poníamos atención. Pero todo esto lo hacemos, hermanos, porque da gloria a Dios, pero también trae beneficio a la vida. Y si usted tiene hijos, tenemos que tomar en cuenta que estamos criando hijos que nos imitan. Y si ellos nos van a imitar y van a vivir y van a crecer, ¿verdad? Queriendo imitar a su papá o su mamá, estamos sembrando en ellos, no solamente en ellos como hijos, sino ellos pertenecen a una sociedad, el cual van a ser una influencia buena. Entonces, no solamente estamos hablando que si yo decido balancear mi vida, caminar con Cristo de una manera ordenada y justa, nada más me beneficia a mí y solo glorifica a Dios. No, todo lo que glorifica a Dios bendice a todos. Así de sabio es Dios. Fíjense lo que le dice el Señor a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate, dice, y sé muy valiente. Yo me imagino Josué al escuchar esas palabras, a lo mejor pensó que tenía que enfrentar a un gigante con sus puños o con su espada, pero luego dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y fíjense lo que dice luego, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Fíjense lo que dice, ni a la izquierda ni a la derecha. Ahora fíjense lo que le está diciendo el Señor, camina recto en mi palabra, mantén un balance firme en la obediencia, no te salgas de ella, no te vayas a un lado ni al otro, que tus ojos no se quiten del Señor, ¿verdad? Por eso dice Hebreos, ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Ahí está el tiempo acerca de lo que el Señor nos da en Génesis, día y noche, 24 horas. Dice, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, una vez no te apartes de la palabra, medites día y noche,
entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Yo también. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero la misma palabra, mis hermanos, tiene un balance perfecto. Por eso es que nosotros, la palabra nos enseña en Salmo 19, dice el testimonio, la palabra, la ley de Jehová es perfecta, perfecta, pura, sin contaminación, sin error. Nosotros tenemos que conformarnos a ella para que esa perfección entre en nuestro corazón. Por eso es que es peligroso torcer la Biblia, torcer los textos o menospreciar el estudiar seriamente la palabra, porque ella es perfecta. Pero cualquiera puede sacarla de perfección y usarla para algo vano. Dice Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis 22, 18. Dice, yo testifico aquí, Juan, estoy en el último capítulo de la Biblia y el último libro de la Biblia, para que lleguen rápido. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Escuchen bien. Si alguno añadiere, ¿verdad? Ahora, piensa en la palabra como algo que tiene un peso perfecto, ¿verdad? La palabra es perfecta en peso, en esencia, en todo. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, a esta palabra, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, o sea, ni le pongas ni le quites, porque la palabra es perfecta. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué es tan serio esto? Porque nuestro único medio para encontrar balance, pesa justa, para caminar en justicia, es la palabra de Dios. Y si alguien le quita eso significa que va a maldecir a muchos a través de esa persona que le añadió o le quitó a la palabra. Porque la palabra es perfecta y si tú le quitas o le pones ya se convierte en una palabra imperfecta. Porque la palabra es inspiración de Dios. Ninguna escritura es de inspiración privada, sino que Dios inspiró a más de 40 hombres aproximadamente por un promedio de 1500 años, escribió la palabra de Dios. Y no tiene tacha. Puede tener aparente contradicción, pero tiene su explicación si seriamente la estudiamos. Miren, todo lo que Dios creó requiere un orden balanceado. Cada cosa tiene su balance. Por ejemplo, el dinero es necesario. El dinero es necesario. Pero si amamos al dinero, ya eso es idolatría. Fíjense, desbalance. El dinero es necesario, pero si nos vamos al desbalance y amamos al dinero, es idolatría. Comer es bueno, ¿verdad? Pero comer demasiado es glotonería. Tener una esposa es un matrimonio, pero tener muchas mujeres es adulterio y fornicación. Entonces, se dan cuenta que Dios no nos prohíbe cosas, por así decir, en el sentido de no se puede hacer nada, sí se puede hacer en el Señor, pero de manera balanceada. Por causa de lo insaciable del corazón, perdemos el balance de la vida. Por ejemplo, existen dos cosas que funcionan como dos polos opuestos que siempre nos están o empujando o nos están atrayendo. ¿Cuáles son esas dos cosas que nos están empujando o atrayendo conforme a nuestras decisiones? Es decir, cuando quiero tomar una decisión recta, hay dos cosas que o me atraen de un lado o me empujan para el otro. Bueno, son estas dos. Número uno, el placer. El placer es algo que es atractivo. El placer te atrae. El placer seduce, te influencia. Y muchas veces tú dices, hoy voy a hacer dieta, ¿verdad? Porque necesito comer saludable. Pero miras a la izquierda y ahí está la tentación. Y eres atraído. Pero hay otra cosa que nos empuja, que nos arrastra en el sentido, o no nos arrastra, perdón, nos hace correr. Una es la que nos atrae, es el placer. Pero el sufrimiento, que es la número dos, es la que nos hace huir. Es decir, si tú tienes un amigo y este amigo o amiga, tú la pasas bien con esta persona y cuando salen a comer la pasan súper bien. Cada vez que te llama esta persona te sientes atraído hacia esa relación porque la pasas bien. Pero si tú tienes una amistad
que es difícil y todo es una queja y pleito y eso, tú te sientes como que no quieres ver a esa persona. Entonces tu decisión es influenciada en o me cae bien o la paso bien, quiero ir, o no la paso tan bien, no quiero ir. Fíjense cómo esas dos cosas influencian nuestro corazón. La palabra dice que la Biblia dice que la palabra placer, del griego hedone, significa deleite sensual, es lo que el alma le agrada, el deleite. Pero el sufrimiento es el griego hupomeno, significa soportar dolor. Y desafortunadamente cuando buscamos balance en la vida cristiana y venimos con una mentalidad del mundo, que el placer es lo que debo buscar y el dolor es de lo que debo correr, ahí es donde viene el problema. Porque cuando Cristo nos llama, nos dice, el que no se niega a los placeres personales, sensuales y terrenales, toma su cruz, es decir, abraza el sufrimiento, y con estas dos me sigue, no puede ser mi discípulo. El balance de la vida cristiana está sustentado en negarme a los placeres pasajeros con el fin de servir al Señor y abrazar los vituperios de Cristo, porque este mundo me va a aborrecer. Un ejemplo de balance se lo pongo en el amor. El amor está sustentado en estas dos. El amor es benigno y sufrido. El amor de Dios soporta, pero al soportar el sufrimiento no responde con venganza, sino que responde con servicio y generosidad. ¿Cómo sabemos que estamos en el amor de Dios? Cuando aquel que me ofende, yo le sirvo de manera incondicional. Fíjense cómo el caminar cristiano está basado en justicia y santidad. El amor es sufrido, es benigno, ¿verdad? Me niego a los placeres pasajeros y abrazo los vituperios por causa del Evangelio. Fíjense el balance. Miren, el mismo Jesús en el Sermón del Monte habló de estos dos. Si usted se fija, todo lo que Jesús habló, capítulo 5 de Mateo, capítulo 6 y el capítulo 7, utilizó de contraste el sufrimiento y el placer. Por ejemplo, hablando del sufrimiento, se refirió a las cosas que normalmente nos hacen correr o huir de ellas, como por ejemplo, dar la otra mejilla, o a lo mejor ir la milla extra, ¿verdad? O no pelear cuando alguien te quita algo, o a lo mejor perdonar a un enemigo. Estas cosas nos empujan, nos hacen huir. No quiero lidiar con el dolor, no quiero, y corremos. Pero también acerca del placer, Jesús habló de no amar el dinero, de no buscar gloria de hombre cuando oramos, o cuando ayunamos, o cuando damos limosna o una ofrenda a alguien que lo necesita. Habla también de guardar el corazón del adulterio. De estas cosas nos atraen. Fíjense, hay cosas que nos hacen correr, pero hay otras que nos atraen. Entonces tenemos que invertir las cosas en el Señor, de negarme a las cosas que me dominan, que me arrastran al placer sensual, pero todo aquello que por causa de Cristo y su justicia me produce dolor, tengo que abrazar eso y confiar en su gracia. Si perdemos el balance de nuestro caminar cristiano, hermanos, nos saldremos del camino. ¿Cómo podemos encontrar el punto medio en el Señor? Bueno, Dios creó un mundo balanceado, eso lo entendemos, se lo entregó a Adán. Adán, de manera irresponsable, como todos nosotros en este sentido, le fue infiel a Dios. Y vemos cómo Adán se le entregó esta responsabilidad y la perdió. Y por esa razón, desde ese entonces, el mundo anda en un desorden, buscando balance, buscando vivir en una vida tranquila, en paz, etcétera, mis hermanos. Ahora mismo, la ley de Dios, nadie la quiere escuchar. Y digo nadie en sentido exagerado, pero sabemos que casi nadie quiere escuchar de Dios. La mayoría no creen en el Señor, la mayoría resisten la justicia con su injusticia. Y hoy vemos el resultado en las calles, anarquía como nunca antes, irrespeto. La policía está perdiendo su fuerza y muchos están aprovechando de eso. Entonces vemos que cuando la ley del Señor se echa a un lado, este mundo comienza a andar en un desbalance. Y todos andamos asustados, y no sé si ir aquí, andamos fuera de orden, mis hermanos, porque la ley de Dios es justa, es balanza justa. Y la ley de Dios es lo que le pone el orden necesario y la balanza necesaria a nuestra vida. Pero es cuando Cristo está en el centro de nuestra vida, cuando Cristo es el centro, es el gobierno de nuestro corazón.
El pecado causó que los seres humanos perdieran el orden y el balance de la vida. Encontrar el punto medio ha sido la lucha de todos los días. Y usted que me escucha, que a lo mejor ya está tomando notas o haciendo planes para comenzar a ordenar su vida, se va a dar cuenta que es una lucha. Es doloroso cuando queremos hacer las cosas correctas. Ser disciplinados es difícil. Querer hacer las cosas bien es difícil. Muchos de ustedes quizás son disciplinados con el dinero, pero son indisciplinados con la familia. Algunos son muy de la familia o son indisciplinados con el dinero. Entonces, de cualquier lado que estemos inclinados, tenemos que comenzar a poner todo en su orden según Dios nos enseña. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12. Vamos a ir sobre el final. Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 12 vamos a estar leyendo. Fíjense lo que dice este texto, hermanos. Usted ve que cuando la palabra nos habla de justicia, utiliza el término rectitud, rectos. Y los proverbios dicen que hay hombres, ¿verdad?, que sus caminos le parecen buenos, pero no saben que van de lado, no saben que van así, torcido, y van a la diestra o a la siniestra, y se salen, no van en el camino recto del Señor. Y aquí Hebreos 12:12 dice, por lo cual, esta palabra continúa, porque ya el Señor viene hablando de la disciplina. Y viene hablando de que el Señor a quien ama disciplina y azota, castiga al hijo que ama. Y obviamente la disciplina como que desanima a la gente. Viene como un desánimo, viene como, me hablaron, me confrontaron, no me siento bien. Y por eso continúa el texto hablando de por lo cual, pero el texto claramente dice, los textos anteriores, que la disciplina en el momento no es causa de gozo, obviamente no causa placer, pero hay un propósito, por eso soportamos la disciplina. Y por eso el Señor dice, si no soportan la disciplina, entonces no sois hijo, sino bastardo. Pues aquí nos damos cuenta lo que el texto dice, por lo cual la disciplina, ¿verdad?, de Dios, levantar las manos caídas. ¿Qué significa manos caídas? Aquellos cristianos que viven el día a día 24 horas y no sirven a Dios. Tienen las manos caídas espiritualmente, no sirven, no hacen nada para Dios, no glorifican a Dios con su vida. Pueden que vean enseñanzas y abran la Biblia y a lo mejor oren 5 minutos, pero no están ocupados en su obra. Y por eso dice el texto, manos caídas, como una persona que está... Yo menciono mucho a mi abuelo porque a mi abuelo no le gustaba ver a nadie con las manos en los bolsillos, especialmente los varones. ¿Qué hace con las manos en los bolsillos? Sáquese la mano, no sea tan haragán, me decía. Y las manos caídas aquí son aquellos que no sirven a Dios. Y luego dice, y las rodillas paralizadas. Una persona con las manos caídas y los pies sin moverse. Y aquí rodillas paralizadas habla de aquellos que no perseveran, aquellos que no avanzan, están en el mismo lugar desde que conocieron a Cristo hasta hoy y no maduran, no crecen, no sirven a Dios y no avanzan. Dice el texto 13, y haced sendas derechas. Fíjense, si usted piensa en aquellos en el circo que caminan en la cuerda floja, no lo pueden hacer. Yo sé que hay todo tipo de talento, pero la idea es que la barra es la que le da el balance. Si se va a ir de un lado, esa barra la pone más acá y vuelve y se endereza y se pone en el camino recto. Esa barra para nosotros cada día es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, el cual es el mismo Cristo. Cristo es el verbo, el cual es la palabra. Esa barra es la que nos permite caminar recto en esta cuerda floja cristiana, hermanos, porque sí, es un camino que es un camino angosto, estrecho, que con cualquier movimiento en falso nos salimos. ¿Por qué? Porque el enemigo anda buscando para seducirnos, pero el corazón caído también. Por eso van a ver lo que dice el texto. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Qué es lo cojo? Lo cojo en nosotros significa aquellas cosas que nos arrastran hacia el pecado, de un lado o del otro. Eso cojo es la parte del corazón que como que te arrastra al mundo o a lo sensual o a lo pecaminoso. Pero luego dice el texto, sino que sea sanado, santificado esa parte. ¿Para qué? Para que ya eso no tenga ninguna atracción por el mundo o el pecado. Versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. La palabra balance, equidad y justicia son palabras muy familiares. La palabra justicia y juicio son dos palabras que significan equidad, pero se usan en aplicaciones diferentes. Juicio y justicia. Lo van a ver a través de la Biblia cuando lean, dice para hacer juicio y justicia. Dice que el Espíritu vino para convencer de juicio y de justicia. Dice aquí la definición de juicio, es tratar con respeto y amor a las demás personas por cuanto todo ser humano tiene la imagen de Dios. Esto aquí habla del juicio, de nosotros debemos de juzgar las cosas según el ojo de Dios o su palabra. Y este juicio tiene que ver obviamente con tratar a los demás de manera respetuosa, en amor, etc. Pero la palabra justicia significa retribución justa. Una tiene que ver con el trato hacia el prójimo, ser justo con los demás, pero otra tiene que ver con el pago de nuestras obras. No sé si me entendieron. Una de estas justicias tiene que ver con el trato hacia el prójimo. Si yo veo que un hombre es incapaz de hacer algo y yo puedo, cuando yo lo ayudo, lo levanto a mi nivel y le comparto lo que yo sí puedo hacer y lo ayudo. Eso es justicia. Pero también justicia significa retribución justa. Si alguien roba, merece ser penalizado. Si alguien mata, merece ser penalizado. También significa pagar a cada uno como merece. Pero también significa abogar. Esta palabra justicia, abogar por el pobre o débil. En otras palabras, ir más allá para ayudar al necesitado. Poner a todos al mismo nivel, entiéndase. Miren, una de las cosas que el corazón cristiano debe hacer, lo que el Espíritu produce, es que cuando estamos en un lugar, siempre vamos a ver diferentes tipos de personas y diferentes condiciones, sea en el sentido intelectual, económico, etc. Diferente estatus. Y si tú andas con hermanos, si tú sabes que de antemano no tienen dinero y salieron a comer, la palabra nos dice que debemos de cubrir el pago de esa persona. Si un hermano está allí, estamos hablando de un tema que a lo mejor esa persona no es tan cuerda en eso, no tiene ese conocimiento, no debemos de seguir hablando del tema y excluir a esta persona. Y eso es lo que significa justicia aquí, donde el Señor nos manda a ser justos con aquellos que necesitan, ser la voz de aquellos que no tienen voz, ayudar al prójimo así como el buen samaritano. Eso significa. La vida cristiana tiene esta balanza de juicio y justicia. ¿Cómo trato a mi prójimo? Pero también entendiendo lo que cada uno merece con misericordia. Ahora, Adán fue creado, porque aquí es donde quiero ir sobre el final. La entrada del pecado en el corazón de los seres humanos produjo iniquidad. Iniquidad es contrario a la palabra, a ver si la dicen. Iniquidad es contrario a la palabra equidad. Iniquidad habla de aplicar maldad. Equidad habla de balancear todo, poner todo a un mismo nivel, levantar al caído, etc. Pero Adán fue creado bajo la ley justa de Dios, pero por el pecado trajo la maldad, el cual es sin ley. Y la palabra sin ley es lo que produce en nuestro corazón extremos. Extremos, fíjense. Nos damos cuenta que cuando entra el pecado en el corazón de las personas, vemos por un lado libertinaje, las personas que están, como dice, ¿verdad?, por ahí viviendo la vida loca, adulterando, robando, mintiendo, de manera deliberada. Pero tenemos por otro lado otro tipo de maldad, es el otro desbalance. Y es la maldad religiosa, le voy a llamar, y es el legalismo. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, se encontró con estos dos problemas. Los fariseos eran legalistas, se creían hijos de Dios, pero eran más malos que los libertinos. Libertinaje y legalismo. Por ejemplo, tenemos en Lucas 15, el cual no voy a leer, estos dos problemas. Dos corazones con necesidad de redención. El hijo pródigo se fue con la herencia que su papá le dio y se fue a mujerear, se bebió el dinero, lo gastó, etc.
el hijo pródigo, ¿verdad? El malo de la película. Pero por otro lado teníamos al hermano mayor. Y el hermano mayor representa al religioso que no falta a la iglesia, que se cree más de la cuenta, que mira a las personas así como el hijo pródigo como menos. O sea, aquí vemos un problema, porque vemos que el hijo pródigo rompió la ley, ¿verdad? Deliberadamente. Pero vemos al hermano mayor, aquí vemos que él representa el legalismo y el hijo pródigo libertinaje. Dos problemas, dos extremos. Cuando Cristo sana, los trae a los dos al centro de su voluntad. Pero nos damos cuenta que el hijo pródigo volvió a la casa y los fariseos decían en su corazón, este no merece más que la muerte. Ese es el problema, mis hermanos. Quiero concluir con esta analogía que Pablo utiliza uno de los textos más famosos de la Biblia. Es un texto que usted conoce y muchos lo usan fuera de contexto o lo usan en el sentido de cualquier decisión, cualquier cosa que van a decidir. Dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermanos, para adelante, porque todo lo podemos en Cristo. Bueno, ese todo, la palabra dice que es condicional a la voluntad de Dios. Ese todo es condicional a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Filipenses 4:13. Acompáñenme allá para ir sobre el final. Filipenses 4, versículo 13. Fíjense lo que dice el texto, usted lo conoce. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que por un segundo usted piense en qué nos fortalece Cristo. ¿Qué es ese todo? Ese todo está conectado al contexto, que lo voy a leer, es el anterior, versículo 12. Pero quiero que noten los dos extremos de la vida que Pablo aquí habla. La vida, en sentido general, en sentido de vivir la vida, consiste en dos extremos. Consiste en la celebración, en el gozo, la felicidad, la paz. Ese es un lado de la vida, ¿verdad? Pero otra realidad es el dolor, la angustia, la muerte, los engaños, etc. Tenemos de ambos lados, tenemos el placer y el dolor, el deleite y el sufrimiento. Ahí nos damos cuenta que Pablo habla de algo importante. Pablo dice, yo encuentro balance en Cristo para lidiar con el placer y para lidiar con el dolor. Pero fíjense lo que dice el verso 12, Filipenses 4:12. Dice, sé vivir humildemente, entiéndase con poco dinero. Esa es la idea de humildad, lo vamos a ver en el contexto. Dice, y sé tener abundancia. Por eso sabemos que humildemente no es el fruto de humildad, sino como pobre, sin dinero. Sé vivir humildemente, número uno, un extremo, y sé tener abundancia. Ahora van a ver un punto importante. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Ahora, esta palabra enseñado tiene que ver con que Pablo espiritualmente ha crecido y ha madurado en el sentido de que si él no tiene nada, no significa que no tiene nada. Y si tiene mucho, no significa que tiene mucho. Cualquiera de los dos, él necesitaba confiar en Dios. Voy a explicar eso en un momento. Dice, todo y por todo estoy enseñado. Dice, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer. Ahí está el dolor. Necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nos da ese balance de no irnos a los extremos y mantenernos en su camino. Tengamos mucho o tengamos poco. Tengamos algo o no tengamos nada. Entonces la pobreza, por un lado, nos lleva al extremo de la queja, la inconformidad, murmurar contra Dios, incredulidad, delinquir, incluso idolatrar. Se entiende que todos por naturaleza somos idólatras, pero sabemos que muchas de las prácticas de brujería, santos y esas cosas siempre o mayormente son gente pobre, buscando solución a su pobreza. Los ricos también hacen esto y lo hacen con el fin de cuidar sus riquezas. Los dos. Pero vemos aquí que el pobre se ve en la tentación o el extremo de quejarse contra Dios. Son de cristiano, claro. O la inconformidad o murmurar como el pueblo en el desierto. O llegar a ser incrédulo porque no ha recibido lo que creen que Dios le debe dar.
A veces van a delinquir o idolatrar. Pero por otro lado, la otra balanza, las riquezas nos llevan al otro extremo de jactancia, de orgullo, menosprecio hacia los que no tienen dinero, altivez, autodependencia, autoconfianza y también idolatría. Ahora, Santiago 1, fíjense cómo el Señor nos pone balance al pobre y al rico. Santiago 1, versículo 9, dice algo increíble. Claro, creíble porque Dios lo dice, pero es como una figura retórica, ¿verdad? Es una manera de decir algo para tener sentido. Santiago 1, verso 9, fíjense lo que dice. Fíjense cómo el Señor encuentra balance justamente para el pobre y el rico. Dice, el hermano que es de humilde condición, aquí habla de un pobre, uno que es pobre. Dice, gloríese en su exaltación. ¿Qué significa aquí gloríese? ¿Qué es exaltación aquí? Su exaltación es que su esperanza está en las promesas eternas en Dios. Así como Lázaro, el de las llagas, su pobreza era temporal. Y por eso él, ¿verdad?, se gloriaba, es decir, se alegraba de que su pobreza era temporal, no para siempre. Dice, pero el rico, el que es rico, en su humillación. Y significa que un rico tiene que ser, vamos a ponerlo así, humillarse en el sentido de no creerse que tiene más, de no confiar en sus riquezas terrenales, entendiendo que son inciertas y no reconocer la verdadera riqueza, la cual está en los cielos. Las riquezas del hombre terrenal son temporales y la pobreza del hombre terrenal es temporal. Los dos son temporales. Dice, porque él pasará, el pobre y el rico, como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y también la flor. La hierba representa al pobre porque no es tan atractivo. La flor es más atractivo, es el rico. Pero los dos, cuando sale el sol, seca a ambos. Bueno, en Dios encontramos este balance, mis hermanos. El rico ayude al pobre, el pobre glorifique a Dios en su condición y el rico glorifique a Dios con sus riquezas. Sin Cristo es difícil ser generoso y confiar en Dios cuando tenemos muchas posesiones, pero también es difícil depender y confiar en Dios cuando hay escasez. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que solamente en Cristo encontramos el balance de la vida. Hay un propósito de manera soberana que Dios tiene con aquellas personas que viven en un lugar remoto, en los pobres, porque si Dios nos hiciera todos ricos, ¿quién le predicaría a los pobres? Y si fueran todos pobres, ¿cómo alcanzarían a los ricos para la salvación? Entonces Dios en su sabiduría mantiene este balance que también nosotros debemos encontrar en Él. Aquí vemos, hermanos, este tema de esta serie, hermanos, yo sé que va a ser de bendición. En el día de hoy simplemente compartimos una introducción y yo sé que vendrán muchos temas buenos. Yo quiero terminar leyendo Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana significa que al tú guardar tu corazón en la palabra, el Espíritu de Dios produce vida y de allí salen los frutos del Espíritu. Por eso mana, de allí viene la vida de Dios. O por ahí pasa como una tubería. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, fíjense, lo recto, y diríjanse tus párpados hacia a lo que tienes delante. O sea, no mires a los lados en sentido figurado, claro, pero se está refiriendo los ojos en Jesús. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar por esta noche. Le damos gracias al Señor y a ustedes por conectarse con nosotros. Yo sé que el Señor seguirá hablándonos en estas áreas para organizar nuestras vidas y entrar en el orden, ¿verdad? Que podamos glorificar a Dios con nuestro estilo de vida en esta tierra, porque un día llegaremos donde no va a ser tan difícil vivir en orden, sino que todo estará ordenadito en el cielo. Así que practiquemos desde ahora la disciplina, el balance, las cosas que tienen que estar en su lugar, sea financiero, sea nuestra salud de nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual, nuestro servicio a Dios, el ayudar a los pobres, todo puesto en un orden para que el día que le demos cuenta al Señor, le llevemos, digo esto en sentido figurado, le llevemos una hojita
con todo ordenadito y nos diga: bien, buen siervo y sierva fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y quiero concluir con una oración para que podamos ser despedidos. Padre, gracias, Señor. Bendito eres, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra llegue más allá de nuestro intelecto y que pueda caer en el corazón, Señor. Yo sé que hay mucho que ordenar y corregir, pero sabemos que tú nos vas a ayudar. Tu palabra nos da la instrucción, nos instruye en justicia, y tu Espíritu nos guía y nos fortalece para hacer todo esto. Te pido por aquellos que nos ven por internet, por nuestros hermanos, aquellas ovejas que están a nuestro cuidado, Señor, que tú sigas trayendo salud espiritual a su corazón, Señor. Que traigas alimento saludable para sus vidas, Señor. Y que cada día, de una manera balanceada, podamos aplicar todo esto y ver resultados en nuestras vidas, en nuestro corazón, hacia nuestro prójimo, y que cada día tu nombre sea glorificado. Sabemos que si llegamos un día en este mundo a que nos callen de predicar el Evangelio, por lo menos la luz seguirá iluminando. Pueden callarnos en palabras, pero la luz no se puede esconder debajo de un almud. Bendícenos, Señor, con tu palabra y tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que pasen buenas noches. Recuerden que estaremos una vez más domingo 10 de la mañana compartiendo la serie Discernimiento. Y si quieren seguir viendo las otras enseñanzas, recuérdense que pueden volver al Facebook, al YouTube o la página de audios SoundCloud, como sonido y nube en inglés.com, soundcloud.com, y ponen el buscador Casa de Oración New York. Les amamos en Cristo, estaremos orando por ustedes, así como ustedes por nosotros, y que el Señor nos siga ayudando hasta su venida. Que el Señor les bendiga y buenas noches.